Nota de ingeniero. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas Bien, tardes, gracias, ingeniero. Bien, gracias. Hola, qué bueno. Buenas tardes. Hola. Esto ya saben qué hay que hacer. Muy bien. A Carmen, ya está en el trabajo. Ingeniero, todavía trabajando. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Fíjese, ingeniero, que yo no voy a poder encender mi cámara porque me mandaron a hacer unas cosas del trabajo afuera en la calle, entonces solo voy a poder oír la clase. Muy bien. Hola, buenas tardes. No tenga pena. Permítanme tantito, díjole. Por ahí, arrieta. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ahorita echándose la coca y no nos invita. Muy bien. Estamos con todo, gracias. Bueno, ingeniero. Bueno. Hola, buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, ingeniero. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero, mucho gusto. Hola, Carmen, buenas tardes. Igualmente. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Hasta lo que veamos el día de hoy, entraría en el primer parcial. Vamos bastante bien en cuanto a contenido, en cuanto a abarcar, digamos, las primeras tres unidades, que es lo que se evaluaría en el primer parcial. Vamos a ver este último contenido. Hoy vamos a tener clase todavía teórica en videoclase. Y las próximas dos clases pues van a ser asincrónicas y van a ser algunas actividades que les voy a dejar en plataforma. Eso con la idea de empezar la próxima semana ya con la cuarta unidad, que ya corresponde específicamente a empezar a armar el trabajo de investigación. Y para ello, pues ya necesito tener conformado, bueno, necesito darles alguna información. Eso ya no entraría en el primer parcial, ya entraría en el segundo parcial. Y aparte de eso, pues ya tener conformados los grupos y ya empezar a ver la primera parte del trabajo, que si no mal recuerdo, ahorita voy a ver, tiene un valor de 10 puntos netos. En la cuarta unidad se llama proceso de la investigación científica, que es la última unidad, pero se divide en tres grandes fases. La primera es la fase indagadora, que es sobre la cual vamos a trabajar. Esperemos tener esa fase lista para antes de Semana Santa. Y esa tiene un valor de 10 puntos, es el plan de investigación que van a entregar. Pero eso ya lo veremos más a detalle la próxima semana. Entonces, enfoquémonos hoy en terminar de ver algunos temas puntuales, conceptuales en relación a
a qué es una investigación, a qué es el método científico, cómo se aplica, todo lo que ya vimos hace unos días, qué son los objetivos, las hipótesis, cómo se plantean las hipótesis. Creo que ya les subí toda la información, una presentación creo que me queda pendiente, no estoy seguro. Pero vayan leyendo toda la información que yo les he mandado para ir teniendo en cuenta, ¿verdad? El tema, la forma conceptual o la parte conceptual de lo que hemos visto. Entonces, les repito, hoy es martes, el día jueves, y creo que este viernes nos toca con ustedes, van a hacer 2 actividades asincrónicas, es decir, en plataforma. Y espero también para el día jueves en la plataforma voy a habilitar para que me suban los grupos. El coordinador de cada grupo me va a mandar un archivo con el nombre de todos sus integrantes. ¿Estamos ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Entonces, muy bien. Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien, Carmen. En la clase de hoy va a ser bastante rápida, es ya casi que lo último para previo a entrar a poder armar, ¿verdad? Lo primero que sería el plan de investigación. Después iría el trabajo de campo y por último iría la exposición o digamos, la obtención de resultados y exposición de los mismos. Sobre eso, pues ya vimos gran parte del contenido. Les repito, espero que lo lean, que lo busquen. Por ahí vi que ya varios encontraron algunos libros de métodos y técnicas de investigación, independientemente de cuál sea, si es el de Sampieri o es el de Piloña o el que sea. Lo que ustedes deben de identificar es que tenga los temas que están en la guía. No sé si les compartí, bien, ya les compartí la guía programática, ahí está en la plataforma. Entonces, eso es lo que deben ustedes de ver, que sean los mismos temas de la guía. Ya con eso, pues ya la hicieron. Bien. El día de hoy vamos a ver, dentro de esta parte de etapas de la investigación, la identificación del tema o área problema. El tema, como dice el símbolo acá, no debe de ser el problema, ¿verdad? Tema es el asunto más general. Cuando veamos esta parte ya del plan de investigación, todavía estoy pensando si yo les pongo el tema o les dejo un tema libre. Voy a analizar bien estos días y todo tiene pros y contras, ¿verdad? Si yo les pongo el tema, pues está limitado a lo que yo les ponga por grupo y tal vez pues a algunos les guste el tema, a otros no, pero habrá que hacerlo. Y si lo dejo libre, pues también va a quedar abierta la puerta que pongan cualquier cosa y puede que sea algo no apropiado a un tema de investigación y va a costar un poco más, ¿verdad? Entonces voy a analizar bien en estos días y ya les haré saber cómo vamos a trabajar esa parte. Está bien, licenciado. Bien. Sí, muy bien. Dentro de los ejemplos de temas, cuando hablamos de temas, la misma palabra lo dice, creo que nosotros cuando escuchamos la palabra tema ya en nuestra mente formula o gestiona a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Una cosa es el tema y otra cosa es el problema, que lo decía ahí, el tema no es igual al problema. El tema puede ser muy amplio. Tema puede ser, por ejemplo, acá nos da algunos ejemplos, dice propiedades medicinales de las plantas, dermatosis, salud mental, VIH, diabetes, cáncer de estómago, esos pueden ser temas. ¿Y cuáles podrían ser problemas derivados de algunos de estos ejemplos? A ver, antes de pasar a la definición, ¿qué se les ocurre a algunos de ustedes? Perdón, ingeniero, ¿cómo dijo? Por ejemplo, en las plantas, en las propiedades medicinales de las plantas. Ajá. En el caso del tilo, es relajante,
Le permite a uno descansar, obviamente, y lo tranquiliza, pues. Ese es mi aporte, Romney Galvez. Ajá. Entonces, por ahí podría ir el planteamiento del problema, ¿verdad? El tema sería propiedades medicinales de las plantas y el problema podría ser cómo combatir La ansiedad. la ansiedad por medio de por medio del té de tilo. Ese Los sería nervios, el problema. los nervios también podría ser. Correcto. Entonces, Para poder dormir, ingeniero. También ayuda. También ayuda a eso. También se podría tomar como otro problema aparte, ¿verdad? Para, digamos, el problema ahí sería el insomnio. Y Entonces, conciliarlo naturalmente. ajá. Conciliarlo Correcto. naturalmente, de la mejor manera. Entonces, eso es lo que queremos acá que se entienda en esta parte. ¿Cómo desligamos el problema de un tema general? Para que no se crea entonces que el tema general es el problema, porque el problema es algo que vamos a buscarle una solución, algo que va a tener un final o va a tener una conclusión en relación a un planteamiento que se hizo de ese problema, relacionado íntimamente con el tema, ¿sí? Suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? Pero no sé si me da a entender ahí. Veamos otro ejemplo. En el tema, por ejemplo, dermatosis. ¿Qué se les ocurre de un problema en dermatosis? Dermatosis es un tema muy amplio. ¿Cuál podría ser un problema ahí para atacar con una investigación? Bueno, dermatosis son problemas directamente con la piel. La piel, ajá. Podría Entonces, ser por el ejemplo, se acné. podría hacer. Sí, siga. ¿Lo escucho? Sí, es muy bueno el tema del acné, lo que dijo la compañera. Ajá. Podría Los ser alérgicos al sol también. alérgicos, Las alergias. alergias. Muy bien. Alergias en general. Muy bien, esos son los problemas. Ajá. Exactamente. Eso que me mencionaron son los problemas derivados o los problemas que se pueden, digamos, plantear para un tema de investigación derivado de un tema general, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos, cuesta muchas veces comprender, pero aquí ustedes ya lo comprendieron bien. ¿Cómo extraemos problemas de un tema? Y se dan cuenta, me mencionaron varios, y precisamente, pueden salir varios temas, varios problemas, perdón, de un mismo tema. Al salir varios problemas de un mismo tema, estamos hablando que pueden salir varias líneas de investigación de un mismo tema, que de hecho así pasa siempre, ¿verdad? Sobre un mismo tema siempre van saliendo varias líneas de investigación que van enfocadas a distintas cosas, pero el tema es el mismo. A ver, permítame, dice Eugenia Flor, perdón, ingresó unos minutos después de iniciar su clase. Sí, ya tomé el screen, pero no hay problema, ahí con los que estaban presentes tomé la captura, no hay clavo ahí con los que todavía no estaban. Pero recuerdo de que esto me sirve a mí para evidencia que estoy dando las clases, ¿verdad? Porque debo de estar mandando reportes. A ustedes su control de asistencia es la que está en la plataforma para que siempre todo el día, todos los días que sean de clases, se anoten en el horario, por favor. Incluso cuando no sea videoclase, cuando sea algo de realizar en la plataforma, cuando sea sincrónico, igual deben de apuntar su asistencia. Entonces, ya que tenemos el tema, identificar el problema. ¿Qué vamos a sacar de ahí? ¿Qué es lo que queremos estudiar? Ingeniero, yo tengo una pregunta, disculpe. Mande. ¿Sí, no tenga pena? Es que usted dijo que de un mismo tema pueden salir varios problemas de investigación. A la hora de hacer la investigación, tenemos que sacarlo de de todas las preguntas que salgan, o puede ser solo de una, o es opcional. No, eso lo vamos a definir. Como les digo, eso lo mencioné al principio. Todavía estoy pensando cómo se los voy a plantear. Si yo les doy el tema de investigación ya definido o si lo dejo abierto.
Pero uno de los primeros ejercicios va a ser que ustedes van a plantear, van a desarrollar una lluvia de ideas. Independientemente, si yo les doy el tema, ustedes van a desarrollar una lluvia de ideas de los problemas y van a escoger los mejores, yo les voy a decir cuántos. Y sobre ese escogeríamos uno nada más. Y si yo les doy el tema, ya va a ser el definitivo. Ok, gracias. Muy bien. Perdón, eso es si yo les doy el tema. Si ustedes escogen el tema, igual van a escoger un tema cualquiera y sobre eso van a hacer una lluvia de ideas y van a escoger ya sea 5 o 10 problemas y sobre esos problemas vamos a escoger el más significativo. Eso sería lo primero, ¿verdad? Bueno, gracias. Por grupo, no, eso va a ser por grupo. Cada grupo va a tener un tema distinto. Entonces, identificación del problema es una brecha de la realidad o un aspecto de esa realidad observada y un valor o deseo de cómo debe de ser la realidad. Un vacío o dificultad que nos demande una respuesta para resolverlo. Al final ese es un problema, ¿verdad? Es algo al cual queremos darle una respuesta, al cual pretendemos encontrar su secuencia lógica o entenderlo, por qué está sucediendo y cómo poder, si en algún dado momento hay que atacarlo, cómo poder atacarlo o cómo poder realizarlo o para qué sirve, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos al final responder. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede resolver? Si hay que resolverlo. Y todo esto va englobado, va de la mano de los objetivos. Recuerden que los objetivos es una especie de pregunta a la cual queremos dar una respuesta con la investigación que vamos a hacer. Pero ya cuando veamos el tema de objetivos vamos a platicar sobre eso. Identificación del problema, origen. Vacíos en el conocimiento, resultados contradictorios de otras investigaciones, necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente o comprobar una explicación. Entonces, ¿de dónde nace el problema? Vacíos en el conocimiento, puede que sea un tema, puede que sea un problema derivado de un tema, pues sobre el cual no se ha hecho mucho estudio, ¿verdad? Algo nuevo, una innovación. Entonces todavía no tenemos todos los conocimientos y para eso vamos a seguir investigando. Puede que ya se hayan hecho otras investigaciones, pero que tengan resultados contradictorios. Entonces, habría que hacer, por ejemplo, si hay 2 investigaciones de un mismo problema y dieron resultados distintos, habría que hacer una tercera investigación y ver con cuál de los 2 empata o si también tira otros resultados distintos, ¿verdad? Necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente. Es querer dar una respuesta, pero que sea algo que sirva para algo, ¿verdad? Creo que normalmente para eso hacemos una investigación, para que le sirva a alguien más adelante sobre X o Y situación. Pero de nada nos sirve hacer una investigación solo para engavetarla y que se quede ahí, ¿verdad? Entonces, el sentido de una investigación es eso, encontrar una respuesta para dar una, digamos, para dar una explicación satisfactoria sobre la línea que estamos investigando. Y otro punto sobre el cual pueden hacer la identificación de un problema es para comprobar una explicación. Si ya hay una explicación dada, validarla. ¿Cómo validarla? A través de una investigación. Criterios para priorizar un problema. Pertinencia, evitar duplicación, factibilidad, aceptabilidad política y posibilidad de aplicación. Pueden haber más, ¿verdad? Pero estos son como que los más relevantes. Pertinencia, algo que sea pertinente, algo que englobe dentro de lo que queremos hacer, ¿verdad? No podemos irnos por otro lado, como se dice, no podemos irnos por las ramas o por las tangentes. Tiene que ser algo que case dentro de la línea en la cual nosotros pretendemos trabajar. Evitar duplicación, evitar ser un copy-paste de un trabajo ya hecho, que
Eso hasta está penado acá en Guatemala, ustedes lo saben. Y no está de más que se los comente si no lo saben o ya lo sabían. Cuando hacemos trabajos de investigación para la universidad, estos son sometidos, bueno, cuando hablamos ya de tesis, de trabajos anteriores a tesis, pues no. Pero cuando hablamos de tesis, estos son sometidos por un programa que detecta si hay plagio, pasa por programas antiplagio. Y esos programas pues nos detectan si hemos copiado información de otros trabajos ya realizados. Por eso es que las tesis normalmente son investigaciones que casi todo debe de ir de cuenta propia, ¿verdad? Y si es el marco teórico, debe de ir referenciado a qué autores estamos nosotros mencionando, para que el programa antiplagio no lo tome y lo pase de largo. Pero, por ejemplo, en objetivos, en justificación, en el planteamiento del problema, en los resultados, en las conclusiones, no puede ir nada de otro autor, porque eso sería plagio o duplicación. Y eso no es válido, ¿verdad? No lo deja la universidad. Rechazan ese tipo de trabajos. ¿Por qué se volvieron más estrictos en este tipo de situaciones actualmente? No sé si supieron, pero uno de los que fue candidatos a presidente hace algún tiempo, este señor Valdizón, descubrieron que su trabajo de tesis era un plagio, ¿verdad? Y se armó ahí todo un relajo de cómo la universidad dejó pasar eso. Ya se han habido muchos casos, porque ni modo, era alguien políticamente famoso y se dio a conocer el tema, pero así han sucedido muchos casos a nivel estatal. Hay muchas personas que copian la información de alguien más y la hacen pasar por suya. Entonces, ese tema de plagio es delicado. Eso lo debemos de evitar desde acá. Factibilidad, tampoco nos vamos a poner a hacer una investigación de algo que pues acá no se puede, ¿verdad? Como descubrir si hay agua en Marte. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de campo ahí? No se puede, ¿verdad? Y tiene que ser algo, digamos, que sea fácil de hacer en el sentido de que no nos cueste poder buscar la información necesaria, ¿verdad? O hacer el trabajo de campo. Incluso no podemos decir, bueno, vamos a evaluar el tiempo de vida de una planta en el desierto del Sahara. ¿Cómo vamos a ir hasta allá, verdad? Tienen que ser temas, pues, factibles. Debe de tener una aceptabilidad política, que tampoco podemos ir contra la corriente. Recuerden que como Estado, pues estamos limitados en ciertas cosas que deben de estar dentro de un régimen legal y un régimen político. Entonces, pues debe de tener cierto nivel de aceptabilidad política, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, digamos, por decirles una cosa, hacer una investigación diciendo, vamos a investigar cuántos militares participaron en la matanza de Las Cruces. Pues eso se puede hacer, no quiere decir que no se haga, pero ya son temas contradictorios, ¿verdad? Ya son temas, pues hace cuánto pasó, ya son temas como para querer hacer, digamos, remembranzas. Entonces a nosotros propiamente como administradores de empresas no nos corresponde solo para darles una idea. Y posibilidad de aplicación, que el tema que nosotros investiguemos pues se puede aplicar posteriormente, que no sea algo solo teórico y que ahí quede, ¿verdad? Que sea algo que tenga un sentido. Criterios para priorizar un problema. Relación costo-beneficio o costo-efectividad.
¿A qué le llamamos relación costo-efectividad? ¿Cuánto nos va a costar hacer a nosotros esa investigación y qué impacto va a tener? A eso se refiere relación costo-efectividad. Si nos va a costar mucho y el impacto va a ser muy bajo, no vale la pena. Si nos va a costar mucho, pero va a tener un alto impacto, pues vale la pena. Si nos va a costar poco y no va a tener impacto, igual. Tal vez como por una práctica valga la pena, pero no. Si no va a servir para nada, no tiene un objetivo final, no vale la pena. Si nos va a costar poco y va a tener una alta efectividad, excelente, sería mejor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta parte de relación costo-efectividad o costo-beneficio. ¿Cuánto nos va a costar hacerlo y qué nivel de impacto va a tener ante la sociedad o ante el ente donde yo lo voy a presentar como investigación? Urgencia de los datos requeridos, también es necesario plantearlo. ¿Qué tan urgentes son esos datos, verdad? ¿Qué tanto me debo extender o debo acortar mi investigación para poder dar una respuesta? Consideraciones éticas también es necesario tomar en cuenta. No podemos hacer algo bien hecho, pero que está pasando por sobre la ética, ¿verdad? Que estamos dañando a alguien, que estamos perjudicando a cierto lugar, a cierta institución o cosas por el estilo. Entonces, siempre se deben de tener las consideraciones éticas. Como por ejemplo, yo no puedo ir a hacer una investigación se me ocurre a mí, alguna comunidad y poner en mis resultados, en esa comunidad, pues si hay mucha delincuencia y en esa comunidad la gente no hace nada y en esa comunidad no, eso ya sería algo antiético. Tal vez dar a entender que pues el nivel de delincuencia posiblemente en ese lugar tiene un alto grado de, digamos, de ponderación por X o Y razón, pero no atacar a la comunidad, ¿verdad? Sino dar a entender por qué. A eso se refiere esta parte de consideraciones éticas. Análisis del problema. Es descomponer el problema en sus partes. Es descomponer el problema en sus partes. Identificar las variables independientes como la dependiente. Dimensiones, aspectos que configuran el problema. Segundo punto, establecer posibles relaciones entre esos aspectos. Tercer punto, entender, justificar esas relaciones de acuerdo con la teoría científica. Entonces, así es como debemos analizar un problema, ¿verdad? Ese problema tiene variables, pues debería de tener. Identificar cuáles son dependientes y cuáles son independientes. Las que son dependientes, ¿a qué son dependientes y por qué? Las que son independientes, pues cómo afectan el problema. Y ya ir visualizando si estas van a tener, si van a ser cualitativas o cuantitativas. Debemos de hablar también sobre las variables. Más adelante vamos a hablar de eso. Y establecer posibles relaciones entre esos aspectos es importante, ¿verdad? ¿Qué relación va a tener una variable con otra, si es dependiente, cómo están relacionadas, etcétera? Entender, justificar esas relaciones de acuerdo con la teoría científica. Entonces, ustedes ya saben cuál es el método científico, cómo aplicarlo. Sobre esa línea se va a trabajar. Ingeniero, ¿Dónde? yo tengo dudas respecto a las variables independientes y dependientes. No lo entiendo. Ese tema lo vamos a ver otro día específicamente, el tema de variables. Ah, está ahí. Solo les adelanto un poco, ¿verdad? ¿Qué es una variable dependiente? Una variable dependiente es un factor que, valga la redundancia, depende de otro factor. Como por ejemplo, vamos a ver qué se me ocurre, algo que dependa de otra cosa. Vamos a ver, la alta temperatura en Escuintla, ¿de qué depende? ¿Es independiente o es dependiente de algo?
¿Dependiente? ¿Dependiente de Es qué? dependiente al sol y al nivel del mar que está ubicado Escuintla. Exactamente, a Imagino. eso sí, al sol no, al nivel del mar sí. Sí, Entonces, me recordé del sol, pero después pensé si tiene rotación, ¿verdad? Y si el sol está en todo el mundo. sí, pero ahí se la quitó, olímpicamente se la quitó. Puede ser ejemplo cuando llueve, o sea, depende de las nubes, cuando bajan y Digamos, absorben. normalmente la lluvia debería depender de la estación del año, que es el invierno. Le digo normalmente porque ahorita ha estado lloviendo y estamos en verano, ¿verdad? Entonces se podría considerar estas lluvias que están fuera de su época, su estación de año, estas son independientes, que podrían considerar independientes. Son precipitaciones pluviales relacionadas a otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, a frentes fríos, a oleadas frías que vienen de otros países, a lluvias ácidas también por la quema de caña. Y entonces son dependientes de otra cosa, pero son independientes del, digamos, ¿de qué les dije? De la estación del año. Porque normalmente la época de lluvia es invierno, ¿verdad? Entonces, las lluvias son dependientes a la estación del año invierno, pero son independientes a la estación del año verano. Las lluvias de verano son dependientes a otras cosas. No sé si me estoy explicando ahí, o ya se hicieron bolas. Yo me hice bolas, ya no entendí. O con el ejemplo que nos mencionó la compañera anteriormente, que yo les pregunté a qué se debe el calor en Escuintla. Y ahí él después lo mencionó correctamente, a la altura que está digamos, el municipio sobre el nivel del mar. Entonces es dependiente. Entre más cerca esté el lugar al nivel del mar, más calor va a haber. Y entre más lejos esté, menos, o digamos, menos calor va a haber. Entonces es dependiente. El calor es dependiente de la altura del nivel del mar. ¿Puedo poner otro ejemplo, ingeniero? Disculpe. Sí, por favor, sí. Por ejemplo, la venta de gasolina al consumidor. Depende cómo se moviliza el petróleo en el mundo, baja o sube el precio. Por ejemplo, cuando los países como Estados Unidos sacan sus reservas, hace que baje el precio del combustible porque ya no les están comprando a los fuertes expendedores de eso, ¿eh? Como un ejemplo de una variable dependiente. Correcto. Digamos, el precio sería, y el precio de los combustibles es dependiente al proveedor. Exactamente. Muy bien. Los movimientos del La mercado. gasolina también es dependiente del petróleo. ¿Podría ser otro ejemplo? Directamente. El material, sí, digamos ya el material gasolina y el compuesto gasolina es dependiente del petróleo, ¿sí? Digamos que va relacionado, ¿verdad? Dependiente quiere decir que hay relación una cosa con otra, que una cosa depende de la otra para poder existir. De independiente, que no tiene nada que ver una cosa, que no tiene nada que ver que exista una cosa en relación a otra, ¿verdad? Eso es independiente. Pero bien, ya vamos a hablar de más a detalle de esto. Solo quería más o menos que se aclarara un poquito la duda de que son variables. Bien, vamos a lo siguiente. Gracias. Bueno. Formulación del problema. Señalar los límites teóricos del problema, identificar y delimitar los elementos de la realidad que intervienen en la problemática. Contexto socioeconómico, histórico, político, ecológico, el que se nos ocurra o el que entre ahí, ¿verdad? Entonces es necesario señalar esos límites teóricos y no podemos dejar un tema muy abierto, muy ambiguo. Es necesario ir delimitándolo, ¿verdad? En contextos de realidad que, digamos, que intervienen en la problemática y que nos van a servir a nosotros. Si lo queremos con un contexto socioeconómico, porque hacia eso pretendemos dar una respuesta, entonces solo lo enfocamos a eso.
O si queremos hacer una investigación de sentido histórico, pues lo vamos a enfocar a eso, político, ecológico o lo que se nos ocurra, ¿verdad? Científico, metódico, etcétera. Pero no podemos abarcar, aunque el tema dé para abarcarlo desde varios puntos de vista, no lo podemos abarcar en todos. Porque entonces ya se pierde el sentido de la investigación. Número 2, fijar límites temporales de la investigación. Esto ya habla de tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me va a dar la investigación? No podemos decir, no sé, lo que dure. No, hay que definir límites temporales. Para eso se utilizan los cronogramas. 3, establecer límites espaciales de la investigación. Señalar área geográfica en que se realizará el estudio. También es algo de lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Primero, no podemos decir algo que está fuera de nuestra realidad. No podemos decir, voy a investigar a la Luna si en los cráteres hay agua o no. Está fuera de la realidad. Pero sí puedo investigar, por ejemplo, la calidad del agua en la región sur del país. Entonces ya delimito, porque si me expando a toda la región sur del país, es muy amplio. Entonces voy a investigar la calidad del agua en el municipio de Escuintla, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y aún así, digamos, si tengo los recursos necesarios, pues lo hago. Si no, lo puedo delimitar más. Voy a investigar la calidad del agua potable ¿qué se me ocurre? En la colonia Naranjales, del municipio de Escuintla. Entonces ahí ya está más especificado todavía. La investigación, digamos, el tiempo de la investigación va a ir en proporción al límite espacial que éste tenga. Si mi área de investigación es muy grande, me va a llevar más tiempo. Si mi área de investigación cada vez es más pequeña, cada vez me va a llevar menos tiempo. ¿Claros ahí? Sí. Muy bien. Sí, ingeniero. Bien. Definir la unidad de observación, es decir, en quiénes o en qué se puede encontrar la evidencia del problema. Definir si el estudio será en personas, viviendas, fenómenos, etc., etc., ¿verdad? Si es en personas, pues ¿qué vamos a utilizar como herramienta? Encuestas, entrevistas, lo que se me ocurra, ¿verdad? Lo que pueda aplicar. Si es, por ejemplo, fenómenos, si vamos a investigar sobre, ahorita que estaba de tronar el volcán de Fuego y el de Pacaya, si vamos a investigar el fenómeno eruptivo de los volcanes en Guatemala y lo delimitamos a estudiar el fenómeno eruptivo del volcán de Fuego, entonces ahí ya es digamos, mi unidad de observación va a ser el volcán de Fuego, ¿verdad? Esa va a ser mi delimitación geográfica también. Y el estudio del tiempo, pues, va a depender de cuánto tiempo me lleve poder investigar qué es lo que está pasando con ese fenómeno específico. Situar el problema en un contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico, está relacionado con el primero, ya que define las necesidades de explicación teórica del problema. Entonces, situarlo, que esto creo que ya lo habíamos mencionado atrasito, situarlo en alguno de estos contextos, porque esto hay que explicarlo, ¿verdad? Dentro del contexto general de por qué queremos hacer la investigación de ese problema, qué queremos encontrar como resultado, o qué pretendemos demostrar. Criterios para la formulación del problema. Debe expresar una relación de variables, que ya las comentamos ahorita más o menos, que después vamos a profundizar en eso. Debe formularse en forma de pregunta.
y debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Cuando hablamos de empírico, es como para más o menos saber qué pueda llegar a pasar al momento de hacer una investigación científica, ¿verdad? Porque lo empírico, pues es lo empírico, no nos sirve de mucho, solo nos sirve para ver si esas variables se van a poder medir o no posteriormente. Debe expresarse en una dimensión temporal. ¿Cuándo? Debe expresarse en una dimensión espacial. ¿Dónde? Debe definir la población objeto de estudio. ¿En quiénes? O en qué podría ser acá también. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿En qué o en quiénes se va a hacer esa investigación? Eso debe de estar plasmado en la formulación del problema. Enunciado o planteamiento del problema. ¿Por qué es importante enunciar y definir el problema bien? ¿Por qué es importante? A ver, antes de verlo, ¿por qué creen ustedes que es importante enunciar y definir el problema bien? Para saber lo que se va a investigar, lo que se va a indagar, lo que se va a informar y lo que tenemos que desarrollar y no andar así. Correcto, muy bien. Para tener claro el objetivo, para tener claro el objetivo. Ujú, Para excelente. no perder el rumbo de la investigación. Exactamente, muy bien. Todo lo que dijeron, eso es para tener un rumbo fijo, ¿verdad? Tener claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para eso es importante enunciar y definir el problema bien. Entonces, es el fundamento para el desarrollo de una propuesta de investigación. Permite clarificar el tema seleccionado, que era lo que hablaba. Capacita para describir el problema sistemáticamente. Importancia si es prioritario. Y señalar por qué el estudio debe llevarse a cabo. Para eso nos sirve, ¿verdad? Herramienta para la discusión con los coordinadores del posgrado y demás involucrados. Facilita la presentación del proyecto a las posibles agencias financiadoras. Bien. Cuando hablamos de acá, lo primero que habla de una herramienta para discusión con coordinadores del posgrado es si va enfocado a una tesis o pretesis o algo por el estilo. Y el otro nos va enfocado hacia es un plan de investigación para poner en marcha algo. Entonces, si es un plan de investigación para poner en marcha algo, pues que sea información que nos ayude a presentar el proyecto ante una agencia de créditos, ¿verdad? Rubí, muy bien, Rubí, no hay problema. En privado, muy bien. ¿Cómo debe escribirse el enunciado? Debe de ser conciso, describir los puntos esenciales, 2 a 3 páginas máximo, aunque lo veo que es mucho, ¿verdad? Va a depender del tipo de problema que estemos planteando. 2 a 3 páginas máximo es demasiado. Con media página se puede plantear bien un problema si está siendo puntual y conciso. Sencillo como sea posible, los diferentes aspectos deben de ir lógicamente relacionados y en secuencia. No necesita haber citas bibliográficas. Importante cuando estamos redactando el planteamiento del problema. Este no necesita citas bibliográficas porque no vamos a referenciar, es decir, no vamos a escribir cosas teóricas, sino que lo vamos a plantear con nuestras propias palabras. Entonces, por eso no necesita tener citas bibliográficas. ¿Qué información debe incluirse en el enunciado del problema? Descripción breve de los datos estadísticos a nivel internacional, regional y nacional del problema. Es decir, contextualizar el problema. Para poder contextualizar el problema, pues debemos de tener cierta información estadística, ¿verdad? Normalmente, acá en Guatemala, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es el que lleva todos los registros de casi cualquier cosa. Aunque todo está desactualizado, pero bueno, ellos son los encargados.
Por ejemplo, si vamos a investigar el comportamiento de la gasolina, de las variables del precio de la gasolina en Guatemala, pues tanto el Ministerio de Economía como el INE deberían de tener esa información, ¿verdad? Y así por el estilo. Ahí podemos tener tendencias gráficas, comportamientos en el tiempo, proyecciones, entre otras cosas. Entonces ya con eso nosotros podemos contextualizar el problema, ¿sí? Cómo se ha comportado en el tiempo, qué altas ha tenido, qué bajas ha tenido, por qué han sido esas bajas o esas altas, y cosas como esas. Bien, ya para finalizar, acá nos muestra una caricatura. Miren, acá esta persona le da a un científico vino y le dice qué buen Jerez. Entonces, esta persona, como es científico, se queda con la duda, ¿verdad? Que si es realmente de este tipo de vino. Va, realiza todo el estudio y al final, pues efectivamente dice es un Jerez. Pero en lo que él hizo todo esto, el otro día se acabó la botella, ¿verdad? Esto dice marca una diferencia entre conocimiento ordinario y conocimiento científico. A uno solo le importaba emborracharse, pero al otro le importaba realmente saber si era o no de ese tipo de vino, si era bueno o no. Como para dar una pequeña ilustración, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. ¿Dudas? ¿Comentarios? Qué buena imagen. Ingeniero, ¿Manden? una pregunta. Para redactar el problema siempre se comienza como, ¿cómo se le podría decir? Siempre es formulado como una pregunta. Sí, el planteamiento del problema sí. Oh, ya. Gracias. Recordemos que no es lo mismo tema que problema, ¿verdad? En la carátula va a ir el tema, mientras que ya dentro del trabajo va a decir planteamiento del problema. Entonces, el problema es una relación directa con el tema. Y recordemos que del tema se pueden desligar distintas clases de problemas. Entonces, nosotros escogemos uno y sobre eso lo planteamos. Pero sí, va en forma de pregunta. ¿Alguna otra duda? Yo creo que no, ingeniero. Muy bien, pues Todo está muy claro. Ya vamos agarrando sentido. le van agarrando la onda a esto, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Realmente no es complicado hacer una investigación y muchas veces tenemos ese miedo, ¿verdad? Grabado, porque escuchar la palabra investigación ya en la mente de uno es algo, digamos, algo extraordinario, que saber cómo se hace. Pero ya a media vez uno va teniendo el conocimiento y el orden lógico de las cosas. Es sencillo. Lo que sí lleva tiempo y lleva trabajo, pero no es nada del otro mundo. Muy bien, pues nos ahorramos media hora. Hasta en eso, mira, estamos optimizando tiempo. Y ahí les queda media hora de ganancia para que descansen antes del otro curso. También para que aprovechen a anotarse en asistencia. Y solo les repito, para los próximos 2 días de clase de esta semana va a ser solo asincrónico, es decir, en la plataforma van a estar las instrucciones de qué hay que hacer. Posiblemente el jueves sí no me voy a conectar, tal vez como para dar las instrucciones para que quede bien claro por si hubiera alguna duda y ya se quedan ustedes trabajando. Excelente, ingeniero. Hasta el tema de hoy viene en el primer parcial, tómenlo en cuenta. Esa era una duda que yo tenía, ingeniero. El primer parcial es prácticamente solo teórico. Sí, el primer parcial va a ser teórico. Gracias.
Muy bien. ¿Y qué otra cosa les había hablado al inicio para los que se conectaron después? Sobre los grupos. Ah, sí, gracias. Sobre los grupos. Para el día jueves necesito que cada coordinador de grupo me mande a la plataforma cómo están conformados sus grupos, ¿verdad? ¿Quién es el coordinador y quiénes son los demás integrantes de cada grupo? Y ahí, si ya tienen número, ya tienen un orden numérico, me lo mandan, y si no, pues yo le pongo orden numérico. Ya hay orden numérico. Ya tiene orden numérico. Ya, bueno, entonces seguimos igual. Ingeniero, Solo que se lo detalle el coordinador. las actividades que nos dijo, las dos primeras, ¿son individuales o ya en grupo? No, esas dos primeras de esta semana son individuales. Muchas gracias, ingeniero. Feliz La tarde. de jueves y viernes, ¿verdad? Se cuidan. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Hasta jueves. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Adiós, feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Temáticas, el tema de hoy. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Adiós, feliz tarde. Feliz tarde. Cuídense, feliz tarde. Adiós. Feliz tarde, ingeniero. Adiós, feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Adiós. Ingeniero, buenas noches. Todavía puede hablar el licenciado. Hola, Lester, sí, contame. Perdone, licenciado ingeniero, le dije yo. No Me tengas perdí pena. algún laboratorio, perdone. No. El día jueves y viernes van a haber actividades en plataforma. Ajá. Para estar pendiente, ¿verdad? En línea. Sí, en la plataforma red. Ahorita no hemos hecho nada. A la que buena onda. Gracias, ingeniero. ¿Y la asistencia la pasan en grupo? ¿En el chat de grupo? No, la asistencia está en el RAD también. Ah, ya. A ver si no me crucé. Mire, disculpe, fíjese que la primera semana que ustedes ingresaron, yo no pude conectarme porque nadie me decía qué método estaban usando de conexión. Esa semana está perdida, ingeniero. ¿Cómo podría yo hacerle ahí? Vaya, no hay problema. ¿Ya lograste ingresar a RAD? ¿Ya tenés tu usuario en RAD? Claro que sí. Vaya, entonces ahí está toda la información cargada, digamos, de lo que hemos avanzado. Todavía me falta, creo que, cargar una o dos presentaciones. Pero Okay. las demás presentaciones ya están ahí las puedes descargar. Tarea, no sé si ya les dejé alguna, voy a revisar de una vez, no me acuerdo si ya les dejé alguna tarea. Ahorita voy a revisar, permití, vamos a ver. Gracias, muy amable. ¿Dónde está? Plataforma, aquí está. Vamos a ver con ustedes. Como tengo varios cursos, no me acuerdo, vamos a ver técnicas de investigación documental. Vamos a ver, bien, hay una, me parece aquí, espacio para subir tarea asignada el viernes 5 de febrero. 104 de 126 personas la mandaron. Una tarea hay. ¿Será que me permite todavía enviarla, ingeniero? Perdone. Es la tarea del viernes 5. ¿Qué les puse? Ahorita voy a ver qué les puse. No deben subir la tarea, darán a juntar el siguiente trabajo. Explicar brevemente así, ahí está la tarea, sí, la puedes enviar todavía. Muy fino, le agradezco, ingeniero, por me costó entrar ahí con ustedes. Gracias, feliz tarde. Ingeniero, yo también le había Gracias. preguntado si yo podía enviar esa tarea. Eugenia.
Ajá, yo entré después porque tengo problemas con mi inscripción todavía, entonces yo le pregunté y usted me había dicho que no. Que no, mándela pues. No, Ah, solo a mí, solo a mí, solo a mí. A la ay, gran. no, ingeniero, a mí también. Sí, mándela, no hay problema, todavía estamos a tiempo. Ya que solo una tarea se ha hecho, pongámonos al día. Ok, gracias. Bueno, Gracias. bueno. Ingeniero, buenas tardes. Hola Alicia, buenas tardes. Fíjese que tengo una duda con lo para descargar las guías que usted dijo sobre los libros, Ajá. pero no sé cómo, no, cuando estoy poniendo en Google me salen varios, no sé cómo saber cuál es. Ah, para descargar el El de libro. métodos y técnicas de investigación sobre Gabriel Alfredo Piloña. Piloña, ajá. Ajá, me sale uno donde dice 180 páginas. No sé si ese está bien. Mire, pues descargue el que sea la última edición, busque ahí cuál es la última edición y ese descargue. No se haga bolas con eso, porque digamos la última edición es la que más detallada viene. Ah, bueno. Creo que ahí en Está la bien. descripción, igual antes de descargarlo lo abre, porque creo que no se lo descarga inmediatamente. Si está en PDF, No, primero lo abre. Ahí revíselo qué edición dice. Compare si hay otros iguales y el que sea la última edición, él se descarga. ok, ingeniero. Gracias. Bueno, está bien. José, lo- sí, él se estaba revisando, fíjate que el tuyo no me lo firmó la licenciada, pero no sé por qué. Porque eso no los imprimí yo, me los imprimieron allá, pero voy a averiguar cuando baje al centro, le voy a preguntar a la coordinadora, porque el tuyo no aparece. Sí, muy bien, José. ¿Listo?